Se denomina parricidio al homicidio de parientes consanguíneos en línea recta u otros familiares cercanos. El día de hoy les presento el caso Choclender, un caso que ocurrió en la madrugada del 30 de mayo de 1981, donde dos hermanos fueron acusados del asesinato de sus padres. Un caso muy conocido y que en su momento conmocionó a la opinión pública de Argentina. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban, para que así me ayuden a llegar a los 100.000 suscriptores, una meta que tengo y que espero cumplir para finales de este año. Y sé que con su ayuda lo puedo lograr. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Mauricio Choclender y Cristina Silva Romano se conocieron el 11 de enero de 1955, en una confitería céntrica cuando ambos eran muy jóvenes. Él pertenecía a una familia judía de clase media. Ella era católica, algo que no agradaba a la madre de Mauricio. De todos modos, se casaron el 7 de julio de ese mismo año e inmediatamente se mudaron a la ciudad bonaerense de Tandil, Argentina. Mauricio, quien era ingeniero industrial, consiguió trabajo en la empresa metalúrgica Tandil Sociedad Anónima. Al principio, el matrimonio vivió en una pensión humilde, pero poco a poco las cosas fueron mejorando. En esa misma ciudad nacieron 3 hijos del matrimonio. El primero fue Sergio Mauricio el 30 de mayo de 1958, luego Pablo Guillermo, quien nació el 6 de febrero de 1961, y finalmente la hija menor Ana Valeria, que nació en el año 1963. Para 1968, Mauricio comenzó a trabajar en el grupo Pittsburgh, un gran conglomerado de empresas de la Argentina, por lo que la familia se mudó a la ciudad de Buenos Aires al cuarto piso del 1480 de la calle 3 de Febrero en Belgrano. Cristina era una mujer histriónica, le gustaba leer y a sus hijos le inculcaba leer los clásicos de la literatura universal y había estudiado danza y teatro. De Mauricio, todos, especialmente quienes trabajaban para él, hablaban muy bien. En el año 1981 las cosas cambiaron. Sergio y Ana, quienes aún vivían con sus padres, veían que ese hogar era un infierno. Sus padres estaban separados pero juntos, y cada uno hacía su vida en el territorio familiar. El hombre, Mauricio, ingeniero y ejecutivo de una multinacional, había confesado su homosexualidad y estaba en pareja con un compañero de trabajo. Por su parte, la madre, Cristina, era adicta al alcohol y a los tranquilizantes. Metía amantes a su casa y lo peor, abusaba sexualmente de su hijo Pablo desde que él tenía 12 años. Por esta razón, el más chico de los hermanos varones ya no vivía con el resto de los Choclender. Unos meses antes de que ocurrieran los hechos, su papá lo mandó a vivir a Uruguay. Sin embargo, no lo logró cuando despertó el día viernes 15 de mayo de ese mismo año, envuelto en sábanas en llamas. Resulta que Pablo había intentado prenderle fuego a él y a Cristina mientras dormían tras rociarle gasolina. Sin embargo, no lo logró y la pareja salió ilesa. El dormitorio se quemó por completo, igual que el pasillo. Una pericia final determinó que el incendio había sido causado por un cigarrillo. El lunes 18 de mayo, como consecuencia de un enfrentamiento con su madre, en que ella lo golpeó y lastimó, Pablo se fue a vivir al Hotel Normandy. Mauricio, por su parte, inició los trámites ante el seguro y no le permitió volver porque lo consideraba un desequilibrado, y tenía miedo que contara lo que había pasado y que el seguro no le reconociera los daños. Y es así como, teniendo este contexto, vamos al día de los hechos. En la noche del viernes 29 de mayo de 1981, Mauricio, de 53 años de edad, Cristina, de 49 años, Sergio y Valeria cenaban juntos en un restaurante de la Costanera. Todos estaban en la espera de la medianoche para brindar por el cumpleaños 23 de su hijo mayor, Sergio. Mientras el resto de la familia cenaba, Pablo, en ese entonces quien ya tenía 20 años, volvió al departamento de la calle 3 de Febrero y al oír que regresaban, se escondió en el dormitorio de su hermano. Aproximadamente a las 3 de la madrugada de ese sábado 30 de mayo, Pablo Choclender despertó a su hermano Sergio y se fueron ambos a pensar y conversar al living. A esas conversaciones les puso fin Pablo, cuando al notar que su madre se había levantado y se dirigía hacia donde ellos estaban, se escondió. Y aprovechando que estaba de espaldas, la golpeó en la cabeza con una barra de acero de 30 centímetros de largo y 3 centímetros de diámetro. El primer golpe se lo asestó en el lado derecho de la cabeza, haciéndola caer. Posteriormente, Sergio le descargó 2 golpes más, en la parte posterior del cuello, cerca de la nuca. Luego buscó una camisa azul suya que estaba para lavar, con la que le apretó el cuello para estrangularla, ya que su madre aún estaba viva. Pablo buscó una sábana con la que la envolvieron como si fuera una mortaja. Le puso una bolsa plástica para residuos en la cabeza y con trapos limpiaron la sangre que manchaba el piso. Durante las siguientes 2 horas, los hermanos deliberaron qué hacer con su padre, por lo que decidieron matarlo también.
Los dos fueron hasta la habitación donde dormía. Sergio llevaba la barra de acero y Pablo tenía una cuerda náutica. Mauricio estaba sobre el costado derecho de la cama. Con fuertes golpes le destrozaron casi todos los huesos del cráneo. Sergio le pidió la cuerda a Pablo y la pasó por el cuello de su papá. Hizo un torniquete con la barra y la iba retorciendo. Al rato lo envolvieron con las sábanas de abajo, la que cubría el colchón, y le pusieron las bolsas plásticas en la cabeza. En ese momento eran las 5 de la mañana. En el garaje del subsuelo del edificio había 2 autos de la familia, ambos marca Dodge. Uno de ellos un Coronado color ladrillo y techo vinílico, automóvil de altísimo lujo para la época. Pablo bajó primero con las llaves del Coronado y le mandó el ascensor a su hermano. Sergio bajó con el cuerpo de su mamá en brazos y lo puso en la maleta del Coronado. Entre ambos bajaron el cadáver del padre y lo pusieron también en la maleta. Subieron al departamento, limpiaron las manchas de sangre del living y el dormitorio, y tomaron las prendas manchadas con sangre y la ropa que sus padres solían usar cuando salían de viaje. Toda la ropa, la limpia y la ensangrentada, la pusieron en un bolso marrón y bajaron por el ascensor. Pablo desciende en planta baja para esperar a su hermano en la puerta del edificio. Sergio sigue hasta el garaje. Cuando llega se encuentran con el encargado dispuesto a lavar el auto, por orden del ingeniero. Sergio le dice que no, pues él saldría en ese momento, y cargando el bolso arrancó. Ambos tomaron rumbo hacia Barrio Norte. La presencia de algunos policías en la vía los asustó. Debido a eso, Pablo bajó del auto en Las Heras y Pueyrredón, y Sergio siguió conduciendo hasta la avenida Coronel 10 2459, enfrente del Parque Las Heras en el barrio porteño de Recoleta, donde dejó el carro estacionado, al parecer con la intención de regresar luego para deshacerse del vehículo y los cadáveres. Durante la mañana del domingo 31, unos niños que jugaban en el Parque Las Heras, en Avenida Coronel 10, observaron que dentro de la maleta de un carro Dodge Polara metalizado oscuro salía un hilo de sangre. Asustados, comunicaron el hecho a sus padres y estos llamaron a la policía. Poco después llegaron 5 patrulleros, 3 grúas y 2 camiones de bomberos. El lugar fue cercado para evitar el acceso de periodistas y fotógrafos, aunque algunos de ellos pudieron pasar con astucia y sin ser descubiertos. Después de horas de intentar infructuosamente abrir la cerradura de la maleta, tuvieron que acudir a la brigada de explosivos, que logró abrirlo con un detonante. Según informes del Departamento Central de Policía otorgado a los medios de difusión, se encontraron dentro de la maleta 2 cadáveres correspondientes a un hombre y una mujer de 45 años aproximadamente, ambos muertos por estrangulamiento. Luego de los estudios pudieron ser identificados, dando a conocer que se trataba de Mauricio Choclander y Cristina Silva Romano. Posteriormente se amplió la información a la prensa. Los cuerpos de la pareja vestían pijamas y estaban envueltos en una sábana blanca, las cabezas cubiertas por sendas toallas y luego por bolsas de polietileno de las usadas para residuos, y presentaban golpes hechos con una barra de metal. Dicha barra estaba aún en el cuello del ingeniero Choclander, y con ella y una soga se había efectuado un torniquete que le había provocado la muerte por asfixia o estrangulamiento. El cráneo del ingeniero Choclander especialmente parecía casi destrozado. Las autoridades se comunicaron con los hijos del matrimonio para informarles de la trágica pérdida. El juez de la causa, Juan Carlos Fontenla, admitió que en un principio no se sospechó de los hermanos, pero cuando la policía llamó a la casa de los Choclander para decir que había ocurrido un accidente, atendió a uno de los hermanos y dijo que iba hacia el lugar, pero este nunca apareció. El descubrimiento de una pareja de clase media asesinada en una maleta causó estupor en la sociedad argentina. Con el correr de las horas, las caras de Sergio y Pablo estaban en todos los diarios y revistas del país. Las hipótesis desbordaron las tapas de los diarios. Se decía que Pablo estaba acostado en el sofá del living cuando apareció su madre y lo provocó para tener sexo y el joven le pegó y la mató. Según esa versión, los ruidos despertaron a Mauricio, que se lanzó sobre su hijo y este, para sacárselo de encima, también lo golpeó con violencia. Otra hipótesis sostenía que la discusión entre Pablo y sus padres fue por dinero. Incluso se dijo que había sido un crimen relacionado con los servicios de inteligencia de la dictadura, ya que la empresa donde trabajaba Mauricio hacía negocios relacionados con la compra y venta de armas. Por su parte, la hermana menor, Ana Valeria, fue interrogada por la policía y quedó fuera de sospecha, y desde ese momento no volvió a ver a sus hermanos. Otra persona que se interrogó fue la entonces novia de Pablo, quien contó que ellos habían matado al matrimonio y que pretendían quemar el auto abandonado para hacerlos desaparecer. Sergio y Pablo habían engañado a la curiosidad de Ana Valeria por la ausencia de sus padres, diciéndole que estos habían salido temprano de la casa. Como era obvio y tras haber sido puestos en alerta por el propio comisario, los hermanos emprendieron una huida. Pero antes, Sergio habló con Andrés Horvat, vicepresidente de la Metal Sociedad Anónima, la empresa de la que su padre era presidente.
diciendo que este estaba en serios problemas y necesitaba efectivo. De esto obtuvo $5,000, suma que sumada al dinero que robó de su padre, representaba un buen monto para la fuga. Primero se fueron juntos y luego cada uno por su lado. La intención inicial fue la de llegar a Brasil en avión, pero fue desechada por el temor a que ya los estuvieran buscando y los detuvieran en el aeropuerto. Optaron por viajar en remis a Mar de Plata, donde se alojaron en el Gran Hotel Dora con sus nombres de pila pero bajo el falso apellido Foguel. Sergio le pidió a un taxista que lo contactara con una prostituta y estuvo fugazmente en el hotel alojamiento Tops, conocido vulgarmente como la Universidad del Amor. El 2 de junio, cuando el intento de alquilar un aerotaxi para llegar a Uruguay camino a Brasil fracasó porque implicaba pasar obligatoriamente por la aduana, estos se separaron. Pablo abordó un ómnibus con destino a Tucumán, como parte del plan de seguir el viaje y cruzar la frontera para llegar a Bolivia. Sergio, por su parte, se volvía a Buenos Aires, pero se bajó en Viborata, sobre el kilómetro 366 de la Ruta 2, donde compró un caballo y ropa de paisano. Al atardecer del día siguiente, llegó hasta la localidad de Cobo y buscó alojamiento y comida en un establecimiento llamado El Viejo Almacén. Allí comió un sándwich de milanesa, tomó y habló de más. El dueño del local y los empleados lo reconocieron. Lo maniataron y lo encerraron en un galpón mientras llamaban a la policía. Para cuando la policía llegó, Sergio se había escapado corriendo entre los pastizales. Ya sin el caballo, siguió la huida a pie hasta que se detuvo exhausto y pasó la noche junto a un puente sobre el arroyo Viborata. Al amanecer del día siguiente, cuando estaba pidiendo un aventón en la ruta, finalmente fue detenido por una patrulla policial de Coronel Vidal que lo venía rastreando. Mientras, Pablo escapó a Rosario y llegó a Tucumán, donde también consiguió un caballo. Pero no le fue mejor. Lo detuvieron en la localidad tucumana de Ranchillos, muy lejos de la frontera con Bolivia que ansiaba alcanzar. Durante el juicio, el entonces abogado defensor de los acusados, Jorge Goodbar, sostuvo que los hermanos eran inocentes y afirmó que el móvil tuvo que ver con el tráfico de armas que realizaba Mauricio Choclender desde su cargo de gerente en la firma Pittsburgh y Cardiff, apuntando a que en el asesinato estaban involucrados sectores militares. El 12 de marzo de 1985, y ya en democracia, la jueza de primera instancia, Marta Lopardo, analizó y desestimó la defensa formulada y condenó a Sergio a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo en concurso real, con homicidio calificado por el vínculo y por alevosía, con la salvedad de que debe responder como coautor penalmente responsable y como autor de estafa en concurso materia. Sergio había confesado que había matado a sus padres, lo cual liberó de la culpa a su hermano Pablo y logró esa parte del plan, pues fue absuelto. Poco más de un año después, el 7 de abril de 1986, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia de Sergio, pero revocó la absolución de Pablo y lo condenó también a prisión perpetua, como coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el vínculo y alevosía, reiterado 2 veces. Pero, para ese entonces, Pablo ya se había fugado, desconociéndose su paradero. No fue hasta 8 años después que se concretó su captura. El 14 de mayo de 1994, la policía boliviana detuvo al ciudadano argentino Jorge Velázquez por giro doloso de cheques. Enviando las huellas digitales a Interpol, se supo entonces que Velázquez era en realidad Pablo, quien había ingresado a Bolivia con un pasaporte falso a nombre de Walter Sandoval, instalándose en Santa Cruz de la Sierra con el alias de Velázquez. Fue entregado a una comisión policial argentina, que lo condujo nuevamente a Buenos Aires. Para ese entonces, Pablo se había casado y separado, y además tenía una hija. El segundo juicio dejó al descubierto 2 cosas según el fallo. La primera, que Pablo fue el ideólogo de matar a sus padres, pero sobre todo a su madre, por hacerlo objeto de persecuciones erótico-sexuales cuando se encontraba ebria. Y segundo, la tendencia a la fabulación de Sergio, que a los 2 años se retractó de su confesión y quiso convencer a los jueces de que ambos eran inocentes. Finalmente, los condenaron a prisión perpetua por el homicidio agravado por el vínculo y la alevosía. Tras 14 años preso, Sergio obtuvo la libertad condicional el 28 de noviembre de 1995, después de cumplir las 2/3 partes de su condena. En prisión, se recibió de abogado y de psicólogo. Estuvo al frente en los reclamos por los derechos de los presos y las condiciones de vida digna en la sombra, e impulsó la educación universitaria para los reclusos. Allí forjó una relación con Eve de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Sergio conoció a Eve de Bonafini, destacada defensora de los derechos humanos, en 1983. Pero su fuerte amistad comenzó a forjarse hacia 1993,
Cuando Sergio salió de la cárcel en 1995, comenzó a trabajar para las Madres de Plaza de Mayo y vivió un tiempo en la casa de Bonafini, quien lo apreciaba como a un hijo y lo caracterizó como una de las personas más maravillosas que conoció por sus arduos trabajos para la organización, entre los que se incluye el diseño de proyectos de construcción de viviendas para ciudadanos empobrecidos. Nunca ejerció de psicólogo, pero sí de abogado. Defendió a los Dabausa, hermanos también acusados de parricidio, y estableció su propio estudio jurídico. Sergio Schoclender ha evitado siempre referirse a los hechos relacionados con el brutal asesinato de sus padres, y en ocasiones ha dicho que lo haría cuando su hermano Pablo saliera en libertad, explicando que temía que sufriera represalias en prisión por lo que él pudiera decir. Por su parte, Pablo, tras cumplir también los 2 tercios, comenzó a obtener salidas laborales en mayo del 2001. 2 años más tarde, obtuvo la libertad. Los hermanos se escudaron en las letras para contar su presunta verdad. Sergio escribió "Esta es mi verdad", y a su vez Pablo redactó el libro Yo, Pablo Schoclender, escrito desde la cárcel. De Ana Valeria se perdió todo rastro durante 30 años, hasta que periodistas la hallaron viviendo en el anonimato. Luego de cambiarse el apellido, se convirtió al catolicismo, se casó y tuvo 2 hijos. Luego del crimen, había impugnado los derechos hereditarios de sus hermanos. 30 años después, hasta mayo del 2011, Sergio se desempeñó como abogado y apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. En ese mismo año fue nuevamente el centro de la escena mediática, esta vez por acusaciones de enriquecimiento ilícito por un presunto lavado de dinero y defraudación al Estado debido al desvío de fondos públicos entregados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales en el marco de la misión Sueños Compartidos. Resulta que cuando la Fundación de las Madres comenzó a construir viviendas con subsidios del Estado, Sergio, el cual era apoderado de esa fundación, se hizo súbitamente multimillonario y desaparecieron más de 200 millones de pesos de los fondos públicos destinados a casas para los pobres. En el año 2012, Eve de Bonafini lo echó acusándolo de estafador y de afanarse todo, y él la responsabilizó del desfalco y de buscar impunidad amparada en su prestigio histórico. Sergio fue denunciado por el presidente del Banco Central, Martín Redrado, por comprar casi $2 millones para girar al exterior en 2008 y 2009, cuando eso estaba prohibido. En el 2012, fue detenido nuevamente, acusado de estafarle al Estado en un presunto fraude millonario en la construcción de viviendas sociales con el programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Cuando fue detenido, Sergio denunció que los Kirchner eran los jefes de la banda. En el 2016, Sergio Schoclender fue procesado por el delito de apropiación indebida de aportes de seguridad social correspondiente a los empleados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a quienes nunca se les había realizado los aportes. Actualmente está en proceso judicial. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí les dejo 2 videos recomendados, no olviden suscribirse y darle like al video. Con eso me ayudarían bastante. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.